Bueno chicos, en la clase de hoy, ¿cómo les va? Vamos a hacer un repaso de lo que es el tema escalas, que es parte de la norma IRAN 4505. Ya les he hecho ejercitar la parte que subrayan, la parte teórica de las normas IRAN. Y han ejercitado con esta tarea, que es muy simple, y bueno, lo muestro de lejitos porque está resuelto. Y luego, a continuación, les voy a dar un práctico para realizar, considerando de que ya tienen los conocimientos para poder realizarlo. Resumiendo, son tres tipos de escala: las de reducción, la natural y la ampliación. ¿Qué significa escala? Era la relación que existe entre el tamaño del dibujo y el tamaño real del objeto al que se representa. Entonces, la formulita que resume todo eso es: escala es tamaño del dibujo sobre tamaño real. Ven que es una división. Sí, es una división. Entonces, por ejemplo, cuando decimos escala 1, esos dos puntitos los representamos como en, como si fuese la palabra en. Se dice escala 1 en 2. El primer numerito que tenemos, esto lo usan ustedes en matemática como una división. Y bueno, es tal cual eso, es una división. El primer numerito representa el dibujo, que es el tamaño del dibujo, lo que está acá arriba. Y lo que está abajo es la realidad. ¿Cuánto mide el objeto en la realidad? Entonces es el tamaño del dibujo sobre el tamaño real. Esa es la formulita clave para que entiendan y puedan resolver bien todo, no solamente ahora, sino como escuela técnica en un montón de oportunidades. Permanentemente van a estar usando este tema de las escalas y lo tienen que tener claro para poder resolver un montón de situaciones, sobre todo, bueno, en lo que hace a la parte de proyecto, de piezas, de mediciones de piezas, etcétera. Entonces, vamos a empezar por las escalas de reducción. Por ejemplo, es esta, 1 en 2. Quiere decir que la realidad está representada en el dibujo cuántas veces más o menos. Está representada en el dibujo a la mitad, porque mientras la realidad mide 2, en el dibujo mide 1. Si tuviésemos, por ejemplo, una pieza que mide 10 en algún sentido, en el ancho, supongamos, no importa si son 10 milímetros, 10 metros, lo que sea, lo que nos interesa es la proporción. Lo estamos haciendo en la realidad mide 10 y en el dibujo mide 5. Si lo simplificamos, ¿cuánto va a dar? ¿En cuánto lo tenemos que dividir? En 5. 5 dividido 5, 1. 10 dividido 5, 2. Esa es escala 1 en 2. Esa sería entonces la escala de reducción. La escala natural, ¿cuál sería? Es la escala 1 en 1. Parece muy simple porque tanto el dibujo como la realidad miden lo mismo. Acá lo simplificamos como 1. Pero puede medir, por ejemplo, 25 en el dibujo y 25 miden en la realidad. O sea, lo estamos haciendo dibujando del mismo tamaño. Cuando lo simplificamos, lo dividimos en 25, nos da 1, 1. Eso quiere decir que estamos trabajando en la escala natural. Y la escala de ampliación sería que el dibujo mide más que la realidad. En este caso, ponemos escala 2 en 1. Así como pongo escala 2 en 1, puede ser escala 5 en 1, 10 en 1, 20 en 1. Igual en la situación esta de la reducción. En vez de ser escala 1 en 2, puede ser 1 en 5, 1 en 20, 1 en 50. Entonces, en este caso, ¿qué sucede?
la escala, el dibujo está realizado en este caso al doble que lo que mide en la realidad. Si hubiese sido 5 en 1, el dibujo es 5 veces más grande que la realidad que mide 1. En este ejemplo del 2 en 1 sería, por ejemplo, 50 en 25. Mide 50 el dibujo y 25 la realidad. Si lo simplificamos, lo dividimos en 25 a ambos, nos va a quedar 2 en 1. Así como les repito, puede ser escala 5 en 1, 10 en 1, 25. Hay diferentes escalas y para diferentes actividades. En algunos, de algunos gremios se usan más unas escalas que otras. Igual en las normas IRAN está estipulado cuáles son las escalas según normas. Por ejemplo, si yo necesito hacer una pieza como esta, alguna pieza así muy simple, muy chiquita, como es este carretel, o es este elemento que es parte del guardado de una pieza muy chiquita y filosa, entonces esto que es tan diminuto, y mucho más algunos que puedan llegar a ser, no lo podemos dibujar en una hoja así de chiquito, porque no se va a comprender nada, y esto aunque sea chico tiene muchos detalles, tiene ángulos, tiene espesores, tiene elementos, piezas huecas que necesitan ser estudiadas, entonces no se puede dibujar en este tamaño. Hay que dibujarlo en un tamaño mayor. Es como decir a un elemento, le saco foto del plano o le hago una fotocopia, y uno cuando va a la fotocopiadora dice esto, redúzcamelo, amplíemelo o déjelo tal cual. Bueno, en este caso es lo mismo. Este elemento también es muy chiquito, entonces tiene sus espesores, tiene sus detalles, entonces no se podría dibujar en este tamaño. Ni siquiera tampoco al doble. Quizás sea dibujarlo 5 veces más grande que cualquiera de estos dibujos, cualquiera de estos elementos. En escala 1 en 1, a lo mejor queremos una pieza así, que es muy simple, a lo mejor quizá lo podamos dibujar en 1 en 1, o sea, en la escala natural. Y si no, según el detalle que se necesite, habrá que ampliarla. Y después, por ejemplo, en el dibujo de, puede ser cualquier pieza, o puede ser, por ejemplo, el dibujo de un edificio. Acá, por ejemplo, tengo un plano donde dice, acá, ven que dice planimetría, escala 1 en 100, o sea, que se ha dibujado 100 veces más chico. Esta parte de la planimetría, donde está mostrando los techos de este edificio, se ha realizado 100 veces más chico. Cuando queremos entrar con un poquito más de detalle, pero por supuesto siempre reduciendo el tamaño de lo que es la realidad volcado al dibujo, lo vamos a hacer en una escala, por ejemplo, en un plano de arquitectura, en 1 en 50. Esa es la escala que normalmente se usa en arquitectura. Verán acá en el plano, en el rótulo, para que de paso conozcan los rótulos de arquitectura, les tapo acá algunos datos. La escala dice 1 en 50, porque casi la totalidad del plano está hecho en 1 en 50. Pero algunos detalles, como esta planimetría que les mostré, están en escala 1 en 100. Eso también nos va a pasar a nosotros, que a lo mejor hacemos varios dibujos en una lámina y a lo mejor son todos en 1 en 2. Y de repente alguna cosa muy particular que necesitemos que esté en otra escala, aclararemos que tiene otra escala diferente.